Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo les va a hablar sobre la investigación y análisis en nuestra carrera odontología. Para empezar, debemos saber cuál es el objeto de estudio en nuestra carrera. La odontología tiene por objeto el estudio de patologías bucales, sobre todo en dientes, aunque también comprende problemas que afectan encías, lengua, labios, mucosa y paladar. Nuestro objetivo es poder brindar la posibilidad de comprender los problemas filosóficos, sociales, intelectuales por un medio académico, enfatizando la información para las ciencias básicas y biológicas en las que se basa la odontología. También nuestro objetivo es hacer énfasis en lo que vendría siendo odontología preventiva, es decir, no esperar a que todo se agrave para que nos paguen más, sino al contrario, evitar eso por el bienestar de la salud del paciente, logrando que se cumpla todos los requisitos que nosotros pedimos. Y esto es ¿por qué? Porque esta información va a ser información que no solamente les va a servir ese momento, sino que también a futuro. Entonces, ¿cuál es el punto de partida en nuestra carrera? El punto de partida en la carrera de odontología, para entender esto, primero debemos saber qué vamos a tratar, qué vamos a hacer, y nuestro punto de partida siempre será nuestro paciente. ¿Y qué es nuestro paciente? Nuestro paciente es una persona, por lo tanto cumple con anatomía. Es decir, nuestro punto de partida siempre va a ser comprender la anatomía, su funcionamiento, qué hace, qué no, qué es normal y qué no. Por ejemplo, digamos, un paciente que se va a iniciar una rehabilitación. Cuando se trata de rehabilitar, un ejemplo, el sistema masticatorio como un todo, debemos tener presente que el concepto más importante en oclusión es la posición más superior y media del cóndilo en su respectiva fosa glenoidea, es decir, una relación céntrica, y entender que muchos de los problemas oclusales tienen su origen en posiciones excéntricas del cóndilo que resultan en función y condinada, de lo que vendrían a ser los músculos masticadores, y como consecuencia de eso se dan los llamados signos de inestabilidad, que son perfectamente diagnosticables. Obviamente todo esto yo lo entiendo porque nosotros estudiamos lo que vendría siendo anatomía. Sin embargo, si nosotros vamos y le explicamos esto a un paciente, el paciente no va a tener idea. ¿Por qué? Porque su punto de partida no es la anatomía, mientras que el nuestro sí. Nosotros no somos capaces de entender esto si nuestro punto de partida no es la anatomía. Entonces, el momento de nosotros explicarle lo que vamos a hacer a un paciente, obviamente nosotros no le vamos a sacar toda la teoría de la anatomía, sino que vamos a explicarle de manera más fácil lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en oclusión no vamos a decir el tercer molar está un poquito para adelante, o sea, no se puede. Entonces uno va a intentar explicar esto de manera más fácil, es decir, tu mordida está un poquito más para adelante y esto es como un puzzle que debe encajar y ahora mismo tus dientitos no están encajando. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner ortodoncia. ¿Para qué? Para que estos puedan tener una forma en la que encajen perfectamente, es decir, en la que se complete una especie, como ya mencioné, de puzzle, dando así a conocer todos los pasos al paciente. Obviamente esto es algo nuevo, por lo cual también se le deberá explicar que debe tener un mejor aseo, porque en el metalcito se pueden acumular muchas más bacterias y todo eso. Ese es nuestro punto de partida. Entonces, ¿qué busca conocer y cuáles son los ámbitos de estudio? Para empezar, debemos saber que las principales tareas del odontólogo se refieren a la atención odontológica tras un examen preliminar para poder conocer la historia clínica del paciente y así poder comprobar el estado de salud de la cavidad bucal del mismo. El odontólogo prepara un plan de intervenciones a realizar y así propone los cuidados necesarios en cada caso. ¿Por qué? Porque tal vez hay dos pacientes que se van a realizar una extracción de las muelas del juicio. Pero ¿qué pasa? Gracias al historial clínico, nosotros podemos saber que aunque los dos se vayan a realizar lo mismo, uno es diabético y tal vez no pueda tomar la misma medicación que la otra persona que está completamente sana. Entonces, nosotros buscamos conocer todo el historial del paciente, todo tipo de enfermedad, para así poderlo ayudar.
¿Con qué límites nos podemos encontrar en el proceso de conocimiento en el ámbito de esta profesión? La odontología es una profesión que todo el tiempo se está renovando, especialmente en el ámbito tecnológico. Cada día salen nuevos estudios, nuevas técnicas, nuevos programas, instrumentos que facilitan al odontólogo para hacer de mejor manera su trabajo. Con respecto a la pregunta, ¿con qué límites nos podemos encontrar en el proceso de conocimiento en el ámbito de esta profesión? Actualmente, el conocimiento es considerado algo valioso, y en el caso de la odontología, tenemos gran cantidad de artículos científicos a nuestra disposición, pero de los cuales una gran parte son pagados, y no todas las personas odontólogas pueden acceder, ya sea por localización o porque tienen un precio bastante elevado. Además, incluyendo también en esta posición, se encuentran a aquellos cursos, aquellos que sirvan de actualización para los odontólogos. Y algo que hay que tener en cuenta es que no todos son capaces de pagar dichos cursos, debido a que presentan costos demasiado altos o la ubicación no les favorece del todo. En la actualidad, la cantidad de odontólogos generales que existe es bastante grande, y esto se debe principalmente a que no tienen la capacidad de poder solventar lo que sería una especialidad o un curso que les ayude a aumentar su conocimiento. Como ya les había dicho, esto se debe a que los precios son bastante altos en el caso de las especialidades y además de que existe una limitación adicional, que es el idioma. Y no todos los odontólogos manejan de manera perfecta el inglés, siendo este considerado de suma importancia, ya que la mayoría de especialidades, ya sea nacional o a nivel mundial, exigen que se tenga un nivel de inglés considerable. Además, es importante saber que todos los artículos que actualmente son publicados y que son de alta relevancia se encuentran en este idioma. Para responder la pregunta anteriormente planteada, también es importante tener en cuenta lo que son las limitaciones personales, ya que existen odontólogos que realmente son conformistas y no quieren aumentar su conocimiento, a pesar de que nuestra carrera es considerada como una ciencia relativa. Eso quiere decir que no es exacta y todo el tiempo se está actualizando. Eso quiere decir que el conocimiento que un día fue, en 10 o 5 años será distinto. La siguiente pregunta es, ¿qué cuestiones éticas surgen en la investigación y en la práctica de la profesión? En el caso de investigaciones, los conflictos de interés del odontólogo pueden afectar lo que sería la ética, ya que en algunos casos, ciertos odontólogos, para que una investigación salga de manera perfecta, no le dicen la verdad total al paciente, y es por ello que ellos incurren en una falla, ya que la ética odontológica nos dice que debemos comunicarles absolutamente todo al paciente con la verdad en todo aspecto. En el caso de la práctica de la profesión, surgen diversas cuestiones éticas relacionadas a lo que serían, primero, el trato igualitario. El trato igualitario en odontología es considerado de suma importancia y da mucho que ver en el odontólogo, ya sea a pacientes según su condición económica o de enfermedades graves que padezcan, como son el SIDA, ya que algunos odontólogos, por miedo a tratar dichas enfermedades en estos pacientes, no los atienden. Otra cuestión ética que surge en la odontología y en su práctica es la calidad del servicio, ya que es de suma importancia que el odontólogo se asegure que su paciente reciba la atención adecuada de acuerdo a la necesidad que tiene, teniendo siempre en cuenta la voluntad de la persona, ya que uno como odontólogo no puede obligar a un paciente a que se realice algo si éste no quiere. Otra cuestión ética correspondiente a la práctica odontológica
es la confidencialidad y el almacenamiento de un historial clínico. Es obligatorio que un odontólogo haga el registro de un historial clínico a cada paciente con su respectivo consentimiento y la prueba diagnóstica realizada, ya que si incumple esto, estaría entrando en una falla ética, ya que todo debe ser guardado por el odontólogo. En el caso de que incumpla con todo esto mencionado, el odontólogo tendrá que hacer frente a lo que serían los estatutos y los procedimientos legales con respecto a cada país. Bueno, entonces, contestando lo que es la pregunta de cómo se accede a cada uno de estos ámbitos, qué métodos o qué procesos utilizan para llegar a estos conocimientos de lo que es, en este caso, la carrera de odontología. Hoy en día, la mayor parte del progreso en lo que es las disciplinas odontológicas se atribuye al desarrollo tecnológico, habiendo así modificado un poco lo que es el conocimiento de la base conceptual de lo que es la odontología. Por ende, el objetivo de la odontología es estudiar su evolución y la de sus especializaciones desde un punto de vista científico, con una perspectiva histórica, resaltando lo que es también la evolución del arte y la ciencia odontológica. Porque estos avances de la odontología han sido relevantes y ciertos autores analizan tal evolución intentando descubrir qué parte del progreso corresponde a las novedades en lo que es el conocimiento científico y en lo que es el fruto de la evolución técnica y tecnológica. Con este fin, estos métodos estudian separadamente cada una de las especializaciones odontológicas bajo un punto de vista conciso y objetivo, lo que los convierte en dos diferentes tipos de métodos, que como dije sería una parte científica y la otra parte más artística y tecnológica. Bueno, entonces lo que es la pregunta de ¿se puede alcanzar un conocimiento seguro en todo lo que es los ámbitos de estudio? Sí y no. Pienso que no, porque no todos los métodos de estudio te llevan a una verdad, a un conocimiento seguro o concreto. Entonces creo que existen diferentes maneras de hacerlo y por lo mismo no llega siempre a una sola conclusión. Y por otro lado pienso que también depende, por ejemplo, de la persona, porque no todas las personas aprendemos igual. Por ejemplo, puede que nosotros, bueno, en mi caso, los que estudiamos odontología, un ejemplo puede ser farmacología. Nos enseñan teoría, nos enseñan cálculo de cómo calcular dosis para algún paciente. Entonces nos enseñan todo de manera teórica, ya sea cosas buenas, cosas malas, cosas adversas, cosas que no tengas que hacer o cosas que tengas que hacer. Pero por otro lado, no es lo mismo que al otro día, por ejemplo, hables con un profesional que ya lleva su vida, mejor dicho, lleva años dentro del trabajo, que, o sea, ya vive y trabaja de eso. Y por ejemplo, si tú dices que tú tienes una dosis para alguien, tal vez tú porque sigues los pasos que te enseñaron en la carrera o en la universidad digas está bien. Pero el médico puede que te diga, o con la persona profesional con la que hables, puede que te diga no, porque por experiencia esta dosis está un poco alta, está un poco baja, tal vez tengas que subirle, tal vez tengas que bajarla. Entonces diría que por esa parte de la persona, porque la experiencia que lleva esa persona profesional no es lo mismo que llevas tú. Entonces, ¿en qué influye esto? Que el profesional tiene ese conocimiento de lo que ya sabe y trabaja. En cambio, uno, por ejemplo, si te dice esa dosis es muy alta, tal vez tú dices, no, ¿qué le pasa? Está mucho. Pero no siempre las cosas teóricas es real, sino que a veces hay cosas que ni siquiera te dicen claramente. Y por otro lado, pienso que también depende del ámbito, porque lo típico que todos, o bueno, tal vez algunos conozcan, no sé si han hecho algún tipo de test en el colegio o han visto algún tipo de video en donde te digan qué tipo de aprendizaje adquieres. Porque algunas personas, por ejemplo, adquieren un mejor conocimiento de manera audiovisual, otras solo visual, otras solo de manera auditiva. Entonces, no todas las personas aprendemos igual. Entonces, pienso yo que también varía, depende del hábito
no siempre se llega a un mismo conocimiento ni a un conocimiento muy seguro, porque por lo que digo, depende de la persona y obviamente del método que utilices. Entonces, si juntamos a las dos, no siempre va a llegar algo seguro, sino va a llegar tal vez algo diferente, o tal vez va a alcanzar eh, algo más asertivo, no sé cómo se diría con exactitud, pero en poco es eso.